Episodios de nuestra historia. Bienvenidos, bienvenidas a Episodios de nuestra historia, un podcast que te acerca los hechos y figuras que han marcado un antes y un después en la historia de España. Un recorrido a lo largo de nuestro pasado que continuamos acercándote la historia de la principal fuerza de choque del ejército español, la Legión Española. ¡Guiones y banderines! ¡Rindan honores a nuestros muertos! Son los descendientes de los grandes tercios españoles, hombres que dieron y siguen dando su vida por España, una hermandad con el sagrado juramento de no abandonar jamás a ningún hombre en el campo de batalla, un cuerpo armado perteneciente al ejército español que hoy en día conocemos como la Legión Española. Acudirán todos y con razón o sin ella defenderán al legionario que pide auxilio. La Legión Española es una fuerza militar de élite que cuenta con más de 100 años de experiencia. Su creación tuvo lugar a principios de 1920, en pleno conflicto con los rifeños en el norte de África, fruto de la necesidad que el ejército español tenía de contar con tropas profesionales más eficaces. Esta idea la puso en marcha un teniente coronel, José Millán Astray, un militar que, consciente del desarrollo del conflicto en el norte de África debido a la escasa preparación de los soldados que acudían al frente, puso en marcha la creación de la Legión Española. El nuevo cuerpo armado inspirado en la Legión Francesa fue integrado en el ejército de tierra con el nombre de Tercio Extranjero, denominación con gran influencia de las tropas que permitieron al Imperio Español dominar los campos de toda Europa durante los siglos XVI y XVII. En un principio, el grueso de los miembros que formaron parte de la Legión Española eran hombres excluidos de la sociedad, que veían a este cuerpo armado como una salida a su difícil situación. Muchos eran delincuentes que se enrolaron con el propósito de conseguir el perdón y no acabar finalmente en prisión, aunque en los tercios extranjeros también se podían ver todo tipo de personas, desde extranjeros pertenecientes a las antiguas colonias españolas hasta nobles rusos en el exilio. El papel de la Legión Española. El papel de la Legión Española durante la Guerra del Rif fue crucial. De hecho, en este conflicto se produjo su mayor gesta, una batalla que pasaría a la historia como el desembarco de Alhucemas, batalla que incluso años más tarde serviría de inspiración para el desembarco de Normandía. 11 años después, con el estallido de la Guerra Civil, la Legión Española, un cuerpo armado que ya había sido dirigido por el general Francisco Franco, se pone a disposición del bando nacional. La experiencia en combate de sus miembros marcó la diferencia en el frente. Los legionarios demostraron su valía en más de 3.000 acciones, que fueron llevadas a cabo en la península ibérica entre julio de 1936 y abril de 1939. Sin embargo, la historia de la Legión Española se encuentra íntimamente ligada al continente africano. El gran número de bajas españolas durante la Guerra del Rif impulsaron la creación de la Legión Española a principios de 1920, una guerra en la que este cuerpo armado
fue una pieza clave. También jugó un importante papel a finales de los 50 en la guerra que España mantuvo con Marruecos por los territorios del Ifni, así como en los combates de Tifariti en 1974. Los legionarios dieron su vida y derramaron su sangre por defender los territorios españoles del norte de África, territorios los cuales fueron en su inmensa mayoría cedidos tras la conocida Marcha Verde. La Marcha Verde supuso un punto clave en la evolución del ejército español y de la Legión Española dentro del ejército. Su estructura fue reorganizada, los 4 tercios entre los que se encontraba dividida fueron reubicados. El primer tercio, el tercio Gran Capitán, fue desplegado a Melilla. El segundo, el tercio Duque de Alba, a Ceuta. El tercero, el tercio Don Juan de Austria, a Fuerteventura. Y el cuarto, el tercio Alejandro Farnesio, fue disuelto y creado de nuevo en la localidad malagueña de Ronda. Además, sus métodos de reclutamiento cambiaron enormemente. También lo hizo su mentalidad, al comenzar a participar durante la década de los 90 en misiones internacionales de la ONU, la OTAN y otras organizaciones cuya visión fundamental no es otra que la defensa de un orden político constitucional y democrático. Durante sus más de 100 años de historia, la Legión Española ha experimentado numerosos cambios, pero nunca ha perdido de vista sus orígenes y, lo más importante, su espíritu. Episodios de nuestra historia.